Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo ha pasado ya desde que he vuelto de España que ya se me ha ido todo el moreno. No sé por dónde empezar, la verdad. En primer lugar, no entiendo cómo he podido aguantar 4 años sin ir a Irún. Y ahora que lo pienso, el momento en el que por fin me compré los billetes no fue muy planeado. Era levantarme por la mañana y pensar, tengo que ir ya. El vuelo me costó un pastón porque no lo cogí con antelación. Y también porque el aeropuerto más cercano a donde vive mi familia española es Biarritz, una ciudad en Francia que normalmente opera vuelos domésticos y siempre son caros. Yo hice escala en París para ir, así que aún estoy un poco de régimen para poner en orden mi presupuesto. Pero en todo caso no se me ocurre nada que merecía la pena ser comprado en vez de este viaje. Me lo pasé demasiado bien allí. Para empezar, quiero contaros cómo pasaron los últimos días antes de irme. A veces me parece que soy la protagonista de la película Di que sí. Cada aventura que se me ofrece, nunca digo que no. Me apunto a todo. Unos días antes de mi viaje a España, me llamó una amiga que es organizadora de bodas y me dijo que el 29 de agosto hace una boda donde la chica es ucraniana y el chico español. Y a ver qué me parecía participar como anfitriona y ayudarle con los invitados españoles. Bueno, y con todo lo demás que hace una organizadora de bodas. El 29 de agosto es justo un día antes de mi vuelo. Pero yo, contenta de ayudarla y de la experiencia, le dije que sí. La maleta sin hacer. 0 regalos para llevar y yo hasta la 1 de la mañana en la boda. Y llovió muchísimo aquel día y todas las organizadoras tuvimos bastante trabajo con todo lo que no salió según lo planeado. El autobús con los invitados no pudo llegar hasta la localización donde hacíamos la cena. Era un invernadero en el medio del parque y ya os podéis imaginar andar allí en plena lluvia, vestidos de boda. Todo lleno de barro, sin paraguas. Es más, los invitados pensaban que este era el peor momento y que durante la cena podrán secarse y calentarse. Pero el invernadero es un edificio viejo, más bien es una construcción de ventanas viejas. Goteaba por todas partes. Los platos llenos de agua, el suelo resbalaba, todo un desastre. Al mismo tiempo, la localización estaba preciosa y todos contentísimos. La boda tenía este toque español fiestero, agradecido de disfrutar lo que sea que esté sucediendo. Y yo me sentía muy a gusto. Y este último día, antes de llegar a España, creo que ha sido muy importante, como la adaptación al cambio que me esperaba. Y bueno, eso que estoy retrasando el momento de empezar a hablar ya de España es porque de verdad no sé por dónde empezar. Ni siquiera sé explicar mis emociones. Hay una palabra en inglés que describe 100% lo que yo sentía. Thrilled. Es como muy feliz y con muchas ganas de lo que va a pasar, pero al mismo tiempo muy nerviosa y con un poco de miedo. De repente he sido consciente de que seguramente habrán cambiado muchas cosas desde que no iba. Algunas personas habrán cambiado. Los hijos de mis hermanos tienen 4 años más y la edad de 6 no es nada como la edad de 10. 8 no es lo mismo que 12 y 16 no es para nada como los 12. Bueno, ya habéis pillado la lógica y no sigo porque en total son 5 niños. Mis padres españoles se habían divorciado hace 3 años y aún no les había visto por separado. Mi prima se había echado un novio del que está muy enamorada y en su vida había tenido una pareja. Con los amigos ya sabéis, no es la misma relación si de vez en cuando os mandáis mensajes por WhatsApp y si podéis quedar en vivo cuando os apetezca. Algunos ya se han casado, otros han tenido hijos,
alguno se ha mudado a otra ciudad. Sabía que me esperaba mi lugar de origen que ya no conocía. No sé si me explico bien. Pero nada más llegar al aeropuerto y abrazarle a mi prima se me pasó el miedo. Es increíble cuánto tiempo puede pasar sin estar con alguien, pero si es tu persona, la pausa no importa. Porque aunque sea por separado, todo este tiempo llevabais la misma trayectoria en vuestras vidas, siguiendo los marcos y valores que teníais desde siempre y que compartíais mientras estabais más unidos. Aquí están mis intentos de ser blogger. Es el reencuentro con mi prima y luego con su madre. En la cocina. ¿Qué tal? Y como mi profesión es hacer trailers y teasers de películas, series y programas de televisión, este va a ser el teaser de mi viaje. Y todo lo demás lo podréis ver en los próximos capítulos. Suscribiros para no perderlo. Y ahora mi sección preferida, vídeo gracioso desde España. Disfrutad que este es muy bueno. No sé ni cómo empezar esto, chavales. ¿Qué nos está pasando? ¿Soy el único que cree que se le está yendo a la gente un poquito de las manos el aburrimiento estando confinados? Quiere decir que llevamos 2 días que hemos tenido resacas más largas, que no se acaba el puto mundo. Escuchad esto, chavales. Mirad, esto es la línea del confinamiento. Día 1, día 14. Esto es la línea del confinamiento. Igual, día 1, día 14 en Italia, ¿vale? Del día 1 al día 5, todo estaba bien. Aquí, en Italia, empezaron a surgir iniciativas ciudadanas para entretener a la gente. Solo les quedan poquito de días para seguir haciendo cosas, ¿vale? Pero ¿qué nos ha pasado a nosotros, tíos? Aquí, el día 1, ¡pum! El día 1 y medio, de repente aquí habíamos montado el Circo del Sol, la Parinata, habíamos montado conciertos, que llevamos 12 horas encerrados, que no puedes estar 12 horas solo en tu casa, que tienes Netflix, HBO, que tienes Movistar, que tienes internet, que tienes porno, que en el día medio ya habían salido iniciativas de hacer bingo por la ventana, de hacer trapecismo, de hacer puenting desde el balcón de tu casa. ¿Qué os está pasando? Que hemos tenido resacas más largas, chavales, que si el día 1 y medio me estáis dando todo esto, ¿qué me vais a ofrecer aquí? Porque yo aquí, del día 10 al día 15 me espero que me salga un puto tío a la ventana en pelotas a cantarme el belachao, ¿me oyes? Me habéis creado aquí unas expectativas que no vamos a poder mantener el resto de la puta cuarentena, porque estamos gastando las mejores balas al principio, chavales, al puto principio. O empezamos a bajar un poquito el nivel de las iniciativas ciudadanas o nos van a quedar 10 días finales de cuarentena de puta madre. Y sepárate de la puta pantalla. Ha tenido que venir el puto coronavirus para darte cuenta de que solo en tu casa perdías el tiempo y que tienes que hacer un poquito de deporte, tío. De verdad ha tenido que venir una puta pandemia global. Quédate en tu puta casa ya en la seta, que es lo que has hecho toda la vida, hostia. Trabaja un poquito si quieres y dedícate a hacer el árbol, si es lo que hacías el resto de tu vida, coño. Qué puta ansia ahora de hacer cosas de repente. Toda la puta vida pensando en que estás a gusto en tu casa y es que me cago en...